Estuve hablando la semana pasada de estas experiencias que yo empecé a tener. Recibí a Cristo como Señor y Salvador, y de en adelante que lo recibí como Señor, Él empezó a obrar a mi corazón, empezó a obrar mi corazón. Y una de las cosas que yo me acuerdo, en la cual Dios me llevó a conocer más de muchas cosas espirituales, y es acerca del poder que hay en Cristo para nosotros ser libres, de nosotros ser libres de nuestro pasado, ser libres de las experiencias también, y no solamente eso, también tener esta experiencia por primera vez de lo que es tener el corazón o el proceso de Dios en mi corazón para yo ser sano, ¿verdad? Porque venimos a los pies de Cristo y nuestra esperanza es que Dios, que la promesa de Dios de que Él nos dará vida, que eso se cumple en nuestra vida, y no solamente en nuestra vida, en toda área de nuestra vida, que en toda área de nuestra vida empieza a producir, empieza a moverse este poder sobrenatural para Dios transformar mi corazón y todo lo que hay alrededor. Y esa era la experiencia que yo estaba teniendo. Y me acuerdo que cuando yo me convierto, le entrego mi vida a Cristo, empieza entonces desde mi interior, y empiezo yo a tener una hambre y sed de lo que yo estaba experimentando en ese momento, porque para mí era algo nuevo. Cuando hablaban de Cristo, cuando empezaron a hablar del amor de Dios, que yo le entrego mi vida a Cristo, de ahí entonces es donde yo empiezo a tener un conocimiento, donde yo llegué a un punto en mi vida donde yo dije, pero ¿y a dónde yo he estado toda la vida? Porque el evangelio, la revelación del evangelio es tan claro. Lo que Cristo hizo en la cruz para pagar por nuestros pecados, murió y derramó sangre para limpiarnos y purificarnos. La Escritura dice que la sangre de Cristo renueva la mente, la sangre de Cristo purifica nuestra mente, la sangre de Cristo dice que toma nuestra alma, la santifica, la purifica. ¿Cuánto dicen amén a eso? Ese es el poder para nosotros, es revelación, pero la Escritura dice que para nosotros es poder. Esta revelación que es clara, que para nosotros es revelación sencilla y práctica, pero hubo un tiempo en mi vida que yo no la entendía, no la conocía. Se me presentó, yo lo rechacé, porque no me hacía sentido en el momento. Pero cuando esa gracia de Dios vino sobre mi vida, que lo recibo como Señor y Salvador, esa gracia vino sobre mí para llevarme a la salvación. Ya todo se me hizo claro, toda revelación ya se me hizo claro. Lo que Cristo hizo en la cruz, que murió y resucitó para darnos la esperanza a toda la humanidad de que todo algún día resucitemos cuando Cristo venga por nosotros. ¿Cuántos de ustedes tienen esa esperanza, que Cristo venga por nosotros? La Escritura dice que en el mismo poder que Cristo resucitó, en ese mismo poder seremos nosotros levantados. Y en ese mismo poder que seremos levantados, es en el mismo poder donde nosotros tendremos vida eterna. Vida eterna. Estaremos en Cristo y en una relación con Dios por eternidad. ¿Qué tan sencillo y práctico es esta revelación? ¿Qué tan sencillo y práctico es esta revelación? Me gustaría que me acompañe a las Escrituras. Abra sus Biblias. Y Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Romanos capítulo 1 versículo 16 dice: porque yo no me avergüenzo del evangelio. El evangelio, la palabra original significa buena noticia. Yo no me avergüenzo de esta buena noticia. Y describe esta buena noticia como porque es poder de Dios. Digan conmigo, poder de Dios para salvación. Y dice, a todos los que creen. Es poder de Dios para salvación. Esta buena noticia. Le digo esto. Yo tuve esta experiencia que cuando se me presentó esta buena noticia en un lugar específico donde Dios tuvo que... ¿Cómo podría yo describir esa experiencia? Yo me encontraba en una situación muy difícil en la vida. En el momento que le entrego mi vida a Cristo, yo me encontraba en una situación muy difícil en mi vida. Pero mire esto, lo peculiar. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que también vinieron a los pies de Cristo en un momento difícil de tu vida? Levanta tu mano. Déjala levantada. Mira esto. Mira alrededor. Haz la vuelta. Mira alrededor. ¿Cuántas personas vinieron a los pies de Cristo? Era necesario.
Dios en su soberanía tuvo que coordinar todo, asegurarse, porque cuántas veces no nos hablaron el evangelio y no, I'm good. ¿Cuántas veces nos quisieron presentar el evangelio, la buena noticia? Digan conmigo, buena noticia. ¿Y cuántas veces le dijiste, no, I'm good? ¿Por qué? Por el título universitario, tenías un buen trabajo, tenías todo, tienes casa, todo esto. Pero tiene que llegar a un punto en la vida donde Dios entonces dice, Dios en muchas ocasiones se retrae para que entonces tú te encuentres con lo que tú dependes en ti mismo, en tu conocimiento, en tus finanzas, en tu trabajo, en todo lo que tú piensas que you're good. En eso mismo yo pensaba que I was good. Listen, let me tell you something. No hay good without Christ. El único bueno en la tierra es Dios. No podemos ser buenos si no es con Cristo, porque Él es el que nos da vida para que la disfrutemos de manera verdadera y abundante. Fuera de ahí son cosas terrenales que sabemos que no son duraderas. Nada dura, nada es seguro. Lo único seguro que sabemos es la muerte en Cristo Jesús. La muerte en Cristo. En el momento yo que entonces tengo en ese día que me invitan a este estudio bíblico, le entrego mi vida a Cristo, yo empecé a experimentar un poder en mi vida que empezó a transformar mi manera de pensar. My God. Si usted le entregó su vida a Cristo, el deseo de Dios es continuar desatando poder en ti. Este poder para transformar tu mente, renovar tu mente, para que tengas la mente de Cristo y puedas disfrutar lo que es vida y vida de verdad. La verdadera vida, porque la verdadera vida no es la casota que te compraste, porque ¿qué vale tener una casota si no puedes tener un hogar en la casota? Que van a tener todo lo que tienes, un negocio y todo lo que tienes, si en el interior todavía sigues siendo tú aquella persona que tú sabes en tu interior que la única esperanza que hay para sacarte de la depresión, que por lo más que tú tengas, sabe que hay un vacío en tu interior. Y ese vacío, el único ser, el único poder que puede entrar para llenarlo es el poder que hay en Cristo Jesús, que es perfecto, para algún día hacerte a ti perfecto. Cuando yo vine a los pies de Cristo, era un punto en mi vida donde yo le digo literalmente, a lo buen dominicano, yo estaba harto de mí mismo. Como dice el dominicano, yo estaba alto de mí mismo. Estaba alto. ¿Pero de qué? Lo más difícil para mí, ¿sabe qué era? Que yo sabía que mi carácter, mi persona y todas aquellas cosas que yo sabía que si no dejaba, algún día me iba a destruir. Yo no podía. Por eso entonces que viene entonces esta revelación de lo que es la salvación, porque Dios viene a salvarte a ti de ti mismo. Dios viene a salvarte a ti de ti mismo. Eso poniendo a un lado el reino de las tinieblas que viene a robar, a matar y a destruir. Pero el enemigo más grande que tú puedes tener en tu vida, el enemigo más grande, ¿sabe cuál es? La carne. Porque la carne te quiere movilizar ¿a qué? A tomar decisiones para destruirte. Hay un complot entre la carne y Satanás que quiere tentarla. ¿Pero para qué? Para destruir tu vida. Destruir no solamente tu vida, pero lo que están alrededor de ti. En el momento que recibes a Cristo como Señor y Salvador, la palabra de Dios lo revela, esta buena noticia, que cuando yo la escuché literalmente se activó en mí un poder sobrenatural que yo lo podría describir como un comienzo de una nueva vida. Y yo lo único que quería era Dios, que me hablaran de Dios, palabra de Dios, y empecé a experimentar estas riquezas espirituales en mi interior, que yo lo único que quería era santidad. Lo único que yo quería, porque yo viví tanto sin Dios, bueno, sabiendo que Él existe como mucho, ¿verdad? ¿Verdad? Todo el mundo sabe. No, yo creo. Esto no consiste solamente en creer. La pregunta es, ¿creer qué? De que Él existe. Eso no es suficiente. La Escritura dice que aún los demonios creen y tiemblan. Dice que miedo los demonios, porque saben que Dios es poderoso y sabe que Él existe. Pero si tú crees que Él es Dios y que Él es Salvador, entrégale tu vida para que Él la salve, para que la tome. Si Él es tu Señor, después que Él entrega tu vida, entonces nos hace a nosotros súbditos, sujetos a su reinado y su gobierno. A su gobierno y a su reinado. En ese momento en adelante, y le compartí la semana pasada, que en ese lugar donde recibí a Cristo como Señor y Salvador, aquella persona que traía la palabra,
Yo lo recibí como mentor, esa persona. Y me acuerdo que a mí me impactaba, lo que más me impactó de él era lo que Dios estaba haciendo en su vida. Lo que más me impactaba era que cuando yo miro su testimonio, su pasado y quién él era ahora, yo digo, pero no compagina. Si yo comparto mi testimonio, tal vez usted diría, no, pastor, no compagina, no, y ni me lo imagino lo que han escuchado mi testimonio, ¿no? Que hace de 20 años de eso. Ni me lo imagino, pero gloria a Dios por eso. Porque el evangelio, la buena noticia, es que Dios quiere entrar a tu vida, empezar un nuevo comienzo de acuerdo a su diseño para que tú seas el hombre y la mujer que Él diseñó que tú seas. Para que tú seas un hijo verdadero de Él y tengas una relación con Él. Y aquí en la vida pueda disfrutarla con todas las riquezas espirituales, todo lo bueno que Dios pone en tu corazón para llenar ese vacío que antes no había manera, ni con entretenimiento, ni con nada, ni con alcohol, ni con pareja. No había nada que podía llenar ese lugar porque solamente es Dios el que lo llena. ¿Cuántos dicen amén a eso? Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 11, versículo 2. Esta es la mejor manera que yo podría describir cuando primero me convierto. La mejor manera que yo puedo describir, el versículo que más se me pegó, me puedo asimilar, es lo que dice Mateo 11, 12. ¿Por qué? Porque cuando yo me convierto empieza algo violento en mí. Empieza algo radical. Pregunta, ¿cuántos de ustedes cuando se convirtieron se volvieron medio radical? Otros dijeron bien radical, ¿verdad? Y lo único que querían era palabra. Lo único que querían era presencia. Porque estabas experimentando algo fresco, algo nuevo. ¿Sabe qué es algo fresco y algo nuevo? La vida que Dios promete, la vida que Él deposita con su Santo Espíritu. El Santo Espíritu de Dios es lo que causa, la Escritura dice, que es como río de agua viva y es algo refrescante en tu interior. Y esta experiencia que tú empiezas a tener, tú no quieres apartarte de esto, porque es algo nuevo, especialmente si tú vienes de la depresión, si vienes de un trasfondo difícil. ¿Sabe que la Escritura dice? Que nosotros que amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces el amor de Dios se manifiesta con la revelación primero en nuestra vida. Y esa revelación, cuando nos cae la revelación, es aquí donde produce en nosotros este poder. El poder de amarlo y querer buscarlo más y querer buscarlo más hasta un nivel de violencia. Cuando empiezan estas revelaciones a llegar a tu vida, tú lo que quieres es arrebatarla, tú lo que quieres eso. ¿Cuánto ustedes leen Biblia? Cuando tú lees la Biblia, mira, ahí hay todo lo que tú necesitas. Para toda etapa, para toda situación, todo aspecto de la vida, ahí está escrita, ahí está la solución. Dile que está a tu lado, ahí está la solución. No te entretengas en cosas del mundo. Ahí está toda la solución, ahí está toda la sabiduría. Ahí está todo. Pero como yo puedo describir cuando me convierto, dice Mateo capítulo 11, versículo 12, dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, porque Juan el Bautista es el último profeta del Viejo Testamento o el Viejo Pacto, que está predicando acerca del reino, la buena noticia del reino, la buena noticia, el evangelio. Digan conmigo, el evangelio del reino. El evangelio del reino es esta buena noticia del reino de Dios que viene y se acerca para darte salvación y para restaurarte a ti en tu relación con Dios y tu relación dentro del reino. Y voy a estar hablando acerca de eso hoy, si Dios me lo permite. Versículo 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué? Y dice que los violentos son aquellos que arrebatan esta buena noticia o esta revelación o esto que Dios tiene para ofrecerle al ser humano. No sé de usted, pero cuando yo vine a los pies de Cristo, en el momento yo me di cuenta, yo no sabía lo árido que yo estaba en el alma. No sabía, gente, la depresión, la opresión y todo el conflicto que hay en el mundo trae una sequía en el alma.
Hay una sequía donde uno no sabe cómo llenarlo. Por lo más que uno vaya a concierto, por lo más que uno vaya a deporte, por lo más que uno haga. Y el sistema del mundo está tratando de usar todos estos medios para reemplazar la posición que solamente Dios llena, que es tu corazón. Y en ese momento yo me di cuenta que había una sequía en mi interior, pero una clase de sequía, que en el momento que me presentan el evangelio y le entrego mi vida a Cristo, empieza a brotar este río de agua viva. Y yo lo que empiezo a sentir entonces como que ya no estoy seco. Ya no entiendo, ya mi pasado it's not going to taunt me, it's not going to haunt me. Ya mi pasado no me va a traer tormento. Ya mi pasado no, porque me llegó la revelación de que Cristo tomó todo mi pasado y lo llevó a la cruz de Calvario para yo ser libre de toda depresión, toda opresión. Porque cuando miramos la depresión mayormente, anota que es depresión. La depresión es un sentido sin esperanza que mayormente viene y se alimenta, ¿sabe de qué? De tu pasado y tu presente, de tu pasado y tu presente. La depresión, la opresión y todos estos problemas internos que trae sequía en tu corazón se alimenta de tu pasado. Cuando alguien me dice a mí, pastor, no sé por qué, pero a veces siento el llorar. Si no es en la presencia de Dios, si no es cuando tú adoras, lo más probable es un sentimiento de depresión. Y muchas personas dicen, pastor, pero yo no sé por qué me siento de esta manera. Y yo simplemente le digo, ok. Y te lo recomiendo aquí a todos los que están aquí en la iglesia y los que están viendo ahora mismo en video. Toma esto. Cuando te sientes de esa manera, retrocede minutos, un rato antes. Y la pregunta es, ¿qué es lo que tú estás pensando? ¿En qué tú más contemplas? ¿De qué? Porque eso es lo que está alimentando tu alma. Y no conozco, nunca he tenido vaca, pero entiendo que la vaca, el proceso de la vaca y el sistema digestivo de la vaca es que ellos comen, tragan hasta cierto nivel y de ahí regresan. Y por eso las vacas ustedes la ven siempre masticando, ¿verdad? Así mismo sucede con nosotros. Aún siendo creyentes podemos llegar a la depresión. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos regresar y querer alimentarnos de cosas del pasado que ya Dios nos prometió, de que nos perdonó. Cosa del pasado, que si Dios te perdonó, Dios dice también, ¿qué tal esto? Empieza a perdonar tú. Porque uno de los obstáculos más grandes de tener una relación y una comunión con Dios, ¿sabe cuál es? La falta de perdón. Si Dios te perdonó a ti con todo lo que tú has hecho, si ya Dios te perdonó, ¿cómo no podemos perdonar a otro? La falta de perdón, anota esto, la falta de perdón es como un cáncer. Cuando la falta de perdón existe en el corazón, eso también alimenta la amargura, el resentimiento y te va comiendo como un cáncer a tal nivel que no solamente te come en el alma, pero también te puede destruir aún en lo físico, la falta de perdón. Todo esto empieza a producirse en tu interior. Así mismo yo llegué a los pies de Cristo. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, cuando yo me llegué a los pies de Cristo, yo llegué en depresión, opresión, resentimiento, no perdonaba? Después fue a uno de nuestros retiros de sanidad interior y liberación. Y en ese momento, la presencia y el poder de Dios, usted puede testificar de que usted ha sido libre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso al Rey. Por eso somos iglesia. La iglesia no está para entretener. La iglesia está para colaborar con Dios en la unción que Dios da para sanar, restaurar, liberar. A eso Dios nos llamó como iglesia. Para eso existimos como luz en las naciones. Esa es parte de nuestra visión. Si usted está aquí por primera vez, quiero que sepa de que Dios lo trajo y no es una coincidencia. Aquí en este lugar creemos en lo que es la sanidad interior en el corazón. Porque la sanidad interior es muy importante, especialmente en los nuevos comienzos. Como creyente y para toda la vida. Porque la sanidad interior es necesaria para que este poder que revela, que acabamos de leer del evangelio, pueda fluir en tu corazón y alrededor de ti. Este evangelio de esta buena noticia pueda funcionar en tu vida. Tienes que perdonar, y por eso es una de las primeras enseñanzas que damos en este retiro. Tiene que perdonar. Dile que está a tu lado, tú tienes que perdonar. Tienes que soltar. Porque si no, tu pasado o tu estado presente, algo con la cual estás luchando ahora, y lo contemplas y lo contemplas y lo piensas, eso es lo que va alimentando tu mente y tu alma, y es lo que te lleva entonces a sentirte que no hay esperanza, porque lo estás pensando tanto que para ti tú le estás creyendo que es lo peor de la vida y que no hay esperanza. Gente, eso es depresión. No contemplen lo peor de la vida. ¿Qué tal esto? Contemplen lo mejor de la vida
Y qué mejor que lo que las promesas de Dios para los hijos que le aman. Qué mejor que la promesa de Dios. Vamos a dar un aplauso. A un aplauso, ¿por qué? Porque como hijo te ha dado acceso a todas las promesas que están escritas. Por eso cuando yo me convierto, parte de mi primer amor, anota esto, lo quise, lo compartí la semana pasada, de lo que es puntos, porque la Escritura dice, Dios confrontó a la iglesia y le dijo, regresa a tu primer amor. ¿Cuál es? Número uno, la oración. La oración es hablar con Dios. La oración, Dios quiere que te presente ante Él todos los días. Como primicia, hazlo. Hazlo. Es parte de nuestra responsabilidad. Es parte de nuestra responsabilidad. Así es que nosotros nos alimentamos cuando venimos en oración. Venimos en oración. Anota esto. Oración significa presentarte a Dios para adorarle. Oración es presentarte ante Dios para adorarle. Oración, presentarte ante Dios para adorarle. Lo segundo es que ya que estás en la presencia de Dios, adóralo. Adóralo. Puedes poner un background de muchos adoradores que hay hoy en día, que Dios se está levantando poderosamente. Ponlo en el background y desconéctate de todos los problemas. ¿Por qué? Porque si no, los problemas va a ser un estorbo en tu adoración a Dios. Y hay poder en la adoración, porque la adoración tú excluye todo y la esperanza que hay es que Dios está en ti. Cuando tú empiezas a adorarlo, es ahí donde Dios empieza a ministrar tu corazón y empieza a intimar contigo. En la intimidad hay unión. Es aquí entonces en esa intimidad que Dios empieza a revelarte y darte un sentido de esperanza. Ahí se va la depresión. Anota esto, en la adoración puede ser libre. Por eso cuando usted venga aquí, venga temprano, venga a las 10 y disfrútese de la alabanza y la adoración, porque hay una atmósfera donde la Escritura dice que Él envía bendición y vida eterna. Parte de nuestra vida eterna es la unción que nos liberta por eternidad. La unción, ¿qué es unción? Unción es el poder que viene de Dios para romper y deshacer en ti toda obra o todo lo que está operando en tu vida que te está impidiendo ser un hijo de Dios que disfruta de la abundante y plena vida que Dios tiene para darte. La unción es lo que viene. Este es el poder de Dios que viene para romper la Escritura y romper toda obra de maldad. Eso sucede ¿a dónde? En la adoración. Entonces, en esa misma adoración Dios te va hablando. Quiere escuchar la voz de Dios en ese lugar llamado allí, en ese lugar apártalo, santifícalo. Ese es lo primero que tienes para entregarle a Dios, que Dios habla de primicia. Habla con Él y Él te va a hablar a ti. Lo cuarto también es, de acuerdo a lo que le di, lo cuarto es hablar a menudo con Él. Habla con Él, adóralo. Lo cuarto, habla con Él, adórale. Habla con Él. 6, créele y obedécele a ciegas. A ciegas. Yo me acuerdo. Cuando yo me convertí, yo estaba en un estado porque nuestra vida espiritual, el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo, son en etapas. Son en etapas. Me acuerdo que yo era como un bebé recién nacido, en el momento que le entrego mi vida a Cristo. Y en ese momento como bebé es ahí donde Dios empieza a darte revelación. Y es ahí donde yo tuve la primera experiencia que Dios me habló. Y me acuerdo que tenía yo 2 semanas convertido y Dios me había hablado. Yo no sabía que Dios hablaba. Nadie me dijo que Dios había hablado. Y me encuentro entonces acostado y Dios me habla. Tenía 2 semanas convertido y Dios me dice, no vas a ser libre hasta que aprenda a amar al prójimo. Y cuando Él me dice eso, yo dije, pero Señor, yo amo al prójimo. Yo amo al prójimo. Pero mi interpretación de amar al prójimo no era la interpretación revelada verdadera de Dios. Y Dios me dice, oh sí, y Dios empieza a acordarme todo lo que yo viví en el pasado. Y en el momento eso me confronta y me deja entender entonces de que mi concepto de lo que es amor, yo estaba muy errado, estaba muy mal mi concepto, no se acercaba en nada de lo que Dios me revelaba de lo que era amor. Y en ese momento en adelante me acuerdo que yo empecé a leer palabra y palabra y agarré todo lo que es el diccionario para primera vez entender lo que es amor, la concordancia para ver todos los versículos que habla de amor, y ahí pude entender realmente lo que era el verdadero amor de Dios. Y de ahí Dios me llevó a un buen proceso para yo entonces prepararme para amar a la humanidad como Dios me amó a mí, para amar a la humanidad de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que Dios revela. Estamos cortos, pero a eso Dios me llevó, a amar a la humanidad. ¿Cuántos de ustedes pueden percibir el amor de esta iglesia? Denle un aplauso al Rey. Ese amor tiene que fluir primero por la cabeza que es Cristo,
nosotros como pastores y el resto de la iglesia, eso es parte de nosotros, nos caracterizamos por el amor que fluye dentro de la iglesia. Así debe ser. Este amor es el que procede de Dios. Fluye así. Ahora sí, le doy mi testimonio. ¿Cuántos no han escuchado mi testimonio? Levante su mano y dice: pastor, no conozco nada de su pasado. Han entrado a YouTube y han visto mis videos, ¿no? Le digo, por 10 años, yo fui un narcotraficante en la ciudad de Nueva York por 10 años, desde que tenía 16 hasta los 26. Por 10 años. A los 26, en el 2002, es donde yo le entrego mi vida a Cristo y empiezo a tener estas experiencias extraordinarias y sobrenaturales. Yo era cabecilla de la organización. Y como cabecilla de una organización que nosotros movilizamos desde Centro y Suramérica a Nueva York, y yo como cabecilla en la ciudad de Nueva York, ya usted se puede imaginar el carácter, mi manera de pensar y mi manera de ser. Y mi historial también, y lo que viví, lo que hice dentro del narcotráfico. No es fácil, ¿verdad? Pero si no le digo esto, usted ni se lo imagina, ¿verdad? Cuando dice pastor, ni me lo hubiese imaginado, ¿verdad? Ese es el poder de Dios. Ese es el evangelio, la buena noticia de lo que Dios puede venir a tu vida y lo que Él puede hacer en tu vida. No solamente en tu vida, pero también en tu familia, en todo. Tal vez usted dice: pastor, pero yo nunca vendí droga, nunca hice nada de eso, nunca fui malo. Casi me salen alas, pastor. ¿Sabe qué? La Escritura dice que todos somos pecadores y que el pecado nos separa a nosotros de Dios. Y por lo más que nosotros pensamos que en la vida nosotros éramos buenos, ¿sabes qué? Teníamos un vacío, un boquete en el interior, un vacío tan grande que solamente Dios podía llenar, que hoy en día por revelación podemos estar agradecidos y decir: gracias, Señor, porque ahora entiendo mi condición del pasado y ahora estoy agradecido porque solamente tú eres el que da vida y vida eterna y eres el que llena. ¿Cuánto dicen amén? Vamos, alguien adore a Dios conmigo. Dele más fuerte. Este mismo poder es el mismo poder. Cuando yo tengo esta experiencia, tengo esta hambre y sed. Y me acuerdo en el momento, yo en esta etapa como niño, estaba en una etapa de inocencia que todo lo creía, todo lo entendía y todo lo creía. Y mientras más Dios me hablaba, más yo quería. Ese es mi primer amor. Esa es la etapa de tu primer amor. Pasando el tiempo por las experiencias de la vida, siendo creyente, nos podemos volver insensible aún de su voz o familiarizarnos con esta vida cristiana y se pierde lo que es el primer amor. Se puede perder ese primer amor y por eso Cristo confronta a la iglesia y le dice: regresa a tu primer amor. ¿Para qué? Para que tengas en otras palabras, regresa a tener esa linda experiencia cuando tú caminabas en inocencia. Regresa, ¿por qué? Porque solamente lo violento lo arrebata. Esta actitud de violento en el original, me gustaría que lo anote. Esta palabra de violento es la palabra biastes, que significa ser valiente. Significa ser valiente. Y la palabra violento, me gustaría que anote esto también. Es una palabra firme, de manera positiva. Es usada para describir a creyentes que viven en la fe, en esta fe, a tal nivel que la gente pensaba que yo estaba loco. Pregunta: ¿cuántos de ustedes cuando se convirtieron dijeron a la familia: ya lo perdimos, está loco, se le fue? Le lavaron la mente. Levante su mano, mire esta experiencia. ¿Sabe qué? ¿Sabe lo que empezó a suceder en ti? Ellos podían haber una actitud diferente, que hoy en día ven una hambre y una sed de buscar de Dios. Come on, es la fuente de vida. ¿Qué más yo quiero buscar en la vida si Él es la fuente de vida? ¿Qué más necesitamos? Él es la fuente de vida. No, yo lo arrebato con toda violencia. Valentía es lo que significa ser violento. Con toda valentía solamente son los que arrebatan esta vida plena, rica, abundante que Dios nos ofrece a todos nosotros. Violento, con sed y hambre de su palabra. Y eso empezó a suceder y las personas pensaban que yo estaba loco y que yo era un fanático. Son lindos momentos esos primeros comienzos. Pero vengo a exhortarte a esto, iglesia. Dios nos llama a nosotros a ser hijos. Dios nos llama a ser siervo. La Escritura dice, atención aquí, creo que la semana que viene voy a entrar en una nueva serie. Y es que Dios confronta a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, en el momento que Dios la confronta en el libro de Apocalipsis, sabía que la iglesia tenía este sentido de caminar en santidad, de apartarse del pecado y también de servir. La Escritura nos manda a nosotros a ser siervos. Hay una tercera parte que yo quiero enseñarle a esta iglesia, para que sea una iglesia fuerte, firme
y es la parte de guerrero. Nosotros, me gustaría que anote esto. Cristo vino a nuestra vida, y esto le habla a todo el mundo y lo que están viendo en video. Cristo vino a nuestra vida para restaurar 3 aspectos de nuestra vida espiritual. Anótalo. Número 1, tu relación con Dios. Como hijo, anótalo, como hijo. Dios vino a restaurarte. Le explico. Cristo pagó un alto precio para perdonar todos tus pecados. Al tus pecados ser perdonado, porque en la cruz fue crucificado, cosa que tú no puedes hacer por buenas obras. Dile que está a tu lado, por buenas obras. No puedes ser perdonado por tus buenas obras. ¿Por qué? Porque con todo lo que has hecho en el pasado, con todo lo que hiciste ayer y lo que vas a hacer en el futuro, no hay buenas obras. Atención aquí, no hay buenas obras que puedan recompensar las malas que tú has hecho. ¿Estamos claros en eso? Esto es por gracia. Cristo dice, como yo sé que tú no puedes salvarte, no puedes perdonar, yo no puedo perdonarte por tus buenas obras, te dice, tranquilo, tomo las obras malas y en la cruz de Calvario fue crucificada. Ese es el evangelio, eso está claro. Cristo vino en la cruz. Ahora, eso que él hizo en la cruz, dice que al tercer día él resucitó, porque fue sepultado y resucitó. Eso nos dio a nosotros, eso es lo que se llama redención, anótelo, eso se llama redención. Cristo murió en la cruz, derramó sangre para pagar por nuestro pecado. Esa sangre fue el pacto o lo necesario para redimirnos. Pero dentro de esta redención, anótelo, está la reconciliación, significando que por eso que Cristo hizo en la cruz, que pagó por mis pecados, me limpia, me purifica y me hace apto para reconciliarme con Dios. Diga conmigo, yo he sido reconciliado con el Padre. ¿Tiene sentido esto? Dile que está a tu lado, esto está más claro que el agua, viejo. Murió en la cruz, pagar por nuestros pecados, ya somos limpios. Entonces Él viene y nos reconcilia. Y en esa reconciliación es donde empieza a restaurarnos a todo ser humano, a restaurarnos o reposicionarnos en aquello o en lo que se había perdido en el Edén, cuando Adán y Eva pecan, que caen. Entonces esta reconciliación, esta redención trae reconciliación, anótalo, la 3R. Reconciliación trae redención para restauración. Digan conmigo reconciliación. Digan conmigo redención. Trae reconciliación y restauración. Ahora quiero darle 3 aspectos de su vida espiritual a la cual Dios te quiere restaurar y me gustaría que lo anote. Número 1, Dios te restaura como un hijo de Él. Dios te restaura como un hijo de Él, porque antes nosotros decíamos que éramos hijos de Dios y éramos más hijos del diablo por nuestras obras, ¿verdad? Y las Escrituras lo revela, lo dice claro. Las Escrituras revela en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice que el que practica el pecado es del diablo. Así lo dice claro. El que practica el pecado es del diablo. Dile que está a tu lado, yo era del diablo. Díceselo para que sea libre. Porque hay gente que en la vida pensaba, no sé, gente, el vivir el pecado es como el mal aliento. Otros lo huelen y tú no. Cuando practicas el pecado, los otros se dan cuenta y tú no. Dice la Escritura que el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Y Dios lo dice, pero mira lo que dice. Porque el diablo peca desde el principio. Dice, pero para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer toda obra del diablo. Come on, alguien adore al Rey de Reyes. Alguien denle un fuerte aplauso. 3 áreas, y con esto quiero terminar. Primero, número 1, la área como hijo. Dios quiere restaurarte como hijo. Y como hijo, por eso es que Dios quiere desarrollar esta habilidad de alabarle, adorarle, orar, tener comunión con Él, alabarlo y adorarlo, porque como hijo, el interés de Dios es que tú empieces a tomar la característica de tu padre. Como hijo, lo primero que Dios quiere hacer con tu vida, si lo recibiste como Señor y Salvador, si no lo has recibido como Señor y Salvador, hay oportunidad y voy a hacer el llamado en unos minutos. Pero en lo primero que Dios quiere restaurar en tu vida espiritual, es el aspecto, anótalo, de hijo. Anota esto, todo hijo de Dios desarrolla la capacidad de conocerlo y de conectarse con Él. Todo hijo, si usted es un hijo, usted desarrolla la capacidad para conectarte con Dios.
Es necesario que te conectes con Dios. Así es como es necesario alimentarte. Es necesario, dice, que no solamente del pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Y por eso cuando yo me convertí, yo tenía tanta hambre y lo que quería era palabra de Dios y palabra, porque me alimentaba y este alimento me saciaba y yo quería palabra y quería más palabra. Hasta hoy en día yo leo palabra. Yo no puedo estar sin leer y sin recibir de parte de Dios, o estar en su presencia para que Él me hable en el espíritu con palabra rema. Digan conmigo, rema. Rema es esta palabra fresca que viene de Dios a tu espíritu, donde muchos lo describen como que sentí una voz que me decía. No, olvídate de la voz. Si es de Dios, si te bendice, viene de Dios. Esa palabra o esa voz se llama voz, esa rema. Diga conmigo, esa rema que viene de Dios. Ahora quiero darte unos puntos para que aprendas a conectarte con Dios como hijo, porque Dios quiere restaurarte en esa relación. Se supone que eso sea parte de lo que es el primer amor, saber conectarte con Dios. Si no sabe conectarte con Dios, anota estos puntos, te lo quiero dar. Número 1, la oración. Oración. Digan conmigo, oración. La oración es tu apartar ese tiempo en tu agenda de tu diario. Lo primero, temprano. Entra en su presencia y empieza a hablar con Él. Aunque no lo escuches en este momento, aunque no lo escuches en el momento, dice, pastor, yo oro pero no siento nada, no siento a nadie. Hazlo por fe, porque se inicia por fe. Empieza a conectarte. Lo segundo es, en la adoración te conectas con Él. Esa parte del primer amor, no lo pierdas. Adoración, ¿qué es adorar? Tú quieres saber cómo adorarle, anótalo. La verdadera adoración viene cuando tú empiezas a contemplar lo bueno que Dios ha sido en tu vida. La verdadera adoración viene cuando tú empiezas a contemplar la grandeza y la hermosura de Dios en tu vida. Pastor, yo no siento adorarlo, no sé lo que es adorar. Yo me sentí así cuando me convertí. Pero empecé entonces man. Muchas veces nosotros tomamos esto por dado. We take it for granted. What Jesus did with it for us. We take it for granted. Y no contemplamos lo que Él tuvo que hacer en la cruz para perdonarte a ti. Y no solamente perdonarte, pero liberarte y salvarte de la vida de quien tú eras o al rumbo hacia donde tú ibas. Cuando empiezas a contemplar lo que Dios ha hecho con tu vida, lo bueno que ha sido, que cuando en tiempo de escasez o había problemas financieros nunca te faltó, que cuando te dieron un diagnóstico o alguien en tu familia que tú pensabas que era un diagnóstico para la muerte, viste que hubo un milagro, algo sucedió. Ese milagro y ese algo es el dador de vida que vino a deshacer toda obra de maldad. Vamos, alguien, denle un fuerte aplauso. Adóralo, contempla lo bueno que Él ha sido. Y anota la adoración también. Contempla no solamente lo bueno que Él ha sido, anota esto también. Empieza a contemplar lo bueno que Él va a continuar siendo en tu vida con lo que tú esperas. ¿Qué tú esperas? ¿Qué intervención tú necesitas de Dios? En tu matrimonio, empieza a adorarlo porque es la única esperanza que tú tienes. Dile que está a tu lado, la única esperanza que tú tienes. Empieza a adorarlo desde ya. Y número 3, empieza a darle gracias por lo que Él ya te prometió que todavía no lo estás viendo. Eso es parte de lo que es la adoración. Eso es conectarte. Esto te lleva a conectarte con Dios. Anota esto también, que te lleva a conectar con Dios. Entra en su palabra. Lee. Recibe, dice, Señor, yo quiero entrar, quiero conocerte más. Todo esto es bueno. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? ¿Cuántos de ustedes dicen en este momento, pastor, en la presencia de Dios y la palabra revelada, tengo paz? La palabra te da paz. ¿Por qué? Porque, anota esto, la palabra añade a tu vida para que seas completo. ¿Qué es lo que significa paz? La verdadera paz es una persona que está completo, no de dinero, está completo de la presencia de la gloria de Dios en su vida, que le da un sentido de paz. No importa la tormenta que está enfrentando, no importa lo que estaba viendo. Gente, yo le hablo por mi experiencia. Un tiempo dado yo estuve enfrentando una cadena perpetua. Conozco al Señor en una prisión. Tenía yo 26 años en ese entonces. Ya han pasado ya 22 años de eso. Y en ese momento la única esperanza que yo tenía de esta cadena perpetua, porque era cabecilla, y como cabecilla pues todo lo que sucedía dentro de la organización, ya yo era responsable de todo esto, era tercer ofensor. Y cuando empezó, lo más que vino a empezar, lo que trajo paz a mi vida, aun cuando la fiscalía me ofreció 20 años, me ofrecieron y todo lo que dice la ley, y veía a otros que estaban presos conmigo, que ya estaban presos de antes de mí,
y cuando iban a la sentencia, daban vida a fulano de tal. ¿Qué le dieron? Le dieron 3 vidas. 3 vidas. ¿Cómo es eso? 3 cadenas perpetuas. ¿Qué significa eso? Que ese nunca en la vida jamás de la cárcel sale. ¿Pero por qué? ¿Mató a alguien? No, por vender droga. Y dice, no. Y es una realidad. Pero ¿sabe qué? Yo decía, pero 3 vidas, pero con una es suficiente. ¿Para qué le quieren dar 3 cadenas perpetuas? Así son. Reparten años y cadenas perpetuas como si fuera dulce. ¿Sabe qué? Eso mismo me lo busqué yo. Eso mismo me lo busqué yo, porque estaba realengo en la vida, sin esperanza, dependiendo en mí mismo. El gran duro de Nueva York, el canela de Nueva York. ¿Qué duro de qué? Si terminé preso, mal preso. Satanás viene a robar, a matar y a destruir. Eso es lo que vino. Cuando me llega esa revelación que le entrego mi vida a Cristo, en ese momento, empecé yo a buscarle como nunca antes. ¿Por qué? Porque en mi corazón la única esperanza que yo tenía era Él. Era Él. Esa linda presencia fue lo que produjo paz en mi interior. Esa paz es lo que te hace hacer sentir completo, no importando los años que estaba yo enfrentando, no importando que la ley dice, Canela, tú estás preso y mal preso por las evidencias que había. No importando eso, no importando la circunstancia de mi pasado, porque hoy en día soy una nueva criatura. Cuando eres una nueva criatura en Cristo Jesús, puedes tener esperanza en lo que Dios te promete a ti como hijo, como una nueva criatura. ¿Qué es lo que tú estás enfrentando? ¿Finanzas? Why are you letting finances manipulate your mind? ¿Por qué permites que la finanza manipule tu mente si Dios es proveedor? ¿Cuál es el problema? El matrimonio. Peor que la relación mía con mi esposa. En aquel entonces no puede haber otra. Y hoy en día tenemos ya, vamos para 15 años casados. 16, en aquel entonces éramos novios. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, entonces nos casamos. Hoy en día llevamos ya 16 años casados. La esperanza, hay problema matrimonial. La única esperanza que tú tienes es que Cristo entre a ese corazón para que te lo cambie, viejo. Deja que Cristo entre, porque si lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera aquí en este lugar. Con cualquiera que está viendo este video. Esto está claro. Ese es el evangelio de la vida. Ese es el evangelio de poder, en la cual yo no me avergüenzo. No ceso de predicarlo. No ceso de dar mi testimonio, porque ese es el poder, la buena noticia, que cuando el reino de Dios viene a tu vida, todo empieza a cambiar. Todo empieza a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque todo el filtrado, orquestado y organizado por aquel que resucitó de los muertos. Si resucitó de los muertos, ¿cómo no va a resucitar tu matrimonio? Si resucitó de los muertos, ¿cómo no va a restaurar tu cuerpo, que los doctores están diagnosticando como que tiene una enfermedad terminal en el nombre de Jesús? Eres un hijo. Eres un hijo. Y como hijo tienes derecho a estas promesas que le estoy hablando, que yo tuve. Si yo fui un ex narcotraficante y Dios tuvo misericordia conmigo, ha hecho conmigo lo que soy. No ha sido fácil. Yo llevo 22 años convertido, 22 años de cuando me convertí, y ha sido un lindo proceso, un lindo caminar. Yo ni me imaginaba que iba a ser pastor, ni me imaginaba. Hoy en día soy lo que soy por la gracia de Dios. Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Ahí donde está, cierren sus ojos. Aquí hay muchos que se pueden identificar conmigo. Muchos me hacían de por loco. Me acuerdo de una persona cuando yo primero me convierto, que le dije, hey, yo estoy leyendo la Biblia. ¿Y sabes lo que esa persona me dijo? No lea mucho la Biblia, porque dicen que los que leen la Biblia se vuelven locos. Y tú estás preso, loco. Loco me tenía el mundo. Y leí Biblia. Hay mucha gente que no van a entender lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque, aquí hay muchos que pueden decir, si no fuera por Cristo, ¿qué hubiera sido de mí? Hey, amen to that. Si no fuera por mí, si no fuera por Cristo en mí, si no fuera por Cristo en mí, my God, ¿qué hubiera sido? ¿A dónde estuviera mi matrimonio? ¿A dónde estuviera yo? Hey, ahí donde estás, tiene sus ojos. Acuérdate de ese primer amor. Muchos te dieron por fanático, muchos te dieron por que te lavaron la cabeza.
Acuérdate de cómo disfrutaba este tiempo. Acuérdate de cómo disfrutaba, porque para ti Cristo es todo. Eso es algo que siempre debe ser a ti, así. Todo debe ser así. Cristo siendo todo. Cristo siendo todo. La única esperanza que tenemos. Si hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo, esa es la gran oportunidad de abrir tu corazón y decir: yo quiero hacer ese acto de fe, de confesarlo como Señor y Salvador. Quiero tomar esta decisión ahora mismo, en este momento, de recibir a Cristo, la esperanza que tengo para vida eterna. Cristo te promete una vida eterna. La Escritura dice que somos todos pecadores y que el pecado te separa de Dios. La Biblia dice que hay dos lugares donde el hombre puede ir cuando muere: sea el cielo, pero también habla de un infierno. Dios quiere salvarte de esa eternidad en el infierno y te promete vida, y la vida que te la promete desde ya, que la puedes disfrutar desde ahora cuando lo recibes como Señor y Salvador. Si hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo, o dice: lo hice una vez pero me aparté, es oportunidad para tomar la decisión ahora y reconciliarte con el Señor. Quiero guiarte a hacer una oración de fe. La Escritura dice que cuando nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Hijo de Dios y creemos en el corazón, es evidencia de que seremos salvos. Así que si nunca has tomado esa decisión, ahora mismo, sin pena, abre tu corazón y permite que Cristo venga a tu vida para reinar. A la cuenta de 3, levanta tu mano. 1, 2 y 3. Yo bendigo esa mano que se levanta. Alguien más en este momento quiere tomar esa gran decisión de recibir a Cristo o de reconciliarse con el Señor. Ahí donde estás, sin pena, levanta tu mano. Sin pena, sin pena. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you. Quiero guiarte a hacer esta oración. Si levantaste tu mano ahí sin pena, levanta, ponte de pie si levantaste tu mano. Thank you, Jesus. Y todo lo que están viendo en video, quiero guiarte a hacer una oración. La decisión más importante en tu vida, de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Quiero guiarte a hacer una oración. Mucha gente pregunta cómo se hace. Es una simple oración de arrepentimiento. Por eso quiero que con todo corazón verdadero digan conmigo: quiero guiarte a hacer esta oración. Lo que me están viendo en video, digan conmigo: Padre Celestial, gracias por esta oportunidad. Reconozco que soy pecador, que mis pecados me han separado de ti. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados y recibo lo que hiciste en la cruz para perdonarme. Recibo lo que hiciste en la cruz para darme vida por eternidad. Por fe creo que eres el Hijo de Dios. Diga conmigo: yo confieso que eres el Hijo de Dios y que con poder el Padre te resucitó. Y yo creo asimismo, digan conmigo: yo creo por fe que también resucitaré cuando Cristo venga por nosotros para salvarnos. En el nombre poderoso de Jesús. Lo recibo por fe y por gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes.